Hola amigos, soy el doctor Luis Felipe Medina Cabezas, soy de Costa Rica, soy terapeuta físico de profesión y en esta ocasión tendré el gran honor de compartir algunos aspectos muy concretos, muy básicos sobre la oscilación profunda, conocida también como Deep Oscillation. Entonces demos inicio a este webinar y a nuestro encuentro. Empecemos preguntándonos qué son las oscilaciones profundas y cómo funcionan. Básicamente las oscilaciones profundas son campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y de baja frecuencia. La baja intensidad oscila más o menos por ahí de unos 150 microamperios. La baja frecuencia está entre un rango de 5 a 250 hercios y la forma de onda es una característica muy particular. Es una onda de características bifásicas, bipolares, que no genera ganancia de energía ionizante, lo cual es una ventaja terapéutica. Realmente un campo electrostático por oscilación profunda es un campo intermitente que guarda ratios y frecuencias tanto en anchos de pulso como en intensidades específicas, al igual que distancias de interpulso. Pero veamos concretamente cuál es la estructura que define mejor al Deep Oscillation o a la terapia por oscilación profunda. Podemos empezar diciendo conceptualmente que se trata de una oscilación profunda por campos resonantes. Entonces hay una relación electrostática intermitente bifásica con efectos de vibroresonancia a nivel tisular. Decíamos que la estructura básica de la definición del Deep Oscillation ronda aproximadamente por ahí de los 250 Hz a los 5 Hz, de los 5 Hz a los 250 Hz. Puede generar una tensión máxima de 100 a 500 voltios, una intensidad de microamperios de aproximadamente 7,6 microamperios por centímetro cuadrado, que en la sumatoria de un aplicador grande o un aplicador pequeño hará una diferencia de entrega de este campo de microcorriente, que realmente es así. Y su órgano diana o su órgano meta es básicamente el tejido conectivo. ¿Cuál es el principio físico del Deep Oscillation? La física básicamente está relacionada porque reconocemos que somos seres bioelectromagnéticos, somos seres bioquímicos de naturaleza bioeléctrica, pero mejor dicho de naturaleza bioelectromagnética. Y por ende podemos interactuar y reaccionar frente a estas fuerzas electrostáticas de un entorno aplicadas a través de una tecnología como es el Deep Oscillation. Y reconocemos que no existen átomos en los cuales no influya un campo magnético, ya que todas las sustancias de alguna u otra forma están contenidas por átomos y por ende por órbitas de electrones que le dan un contenido eléctrico, y donde hay un campo eléctrico hay un campo magnético y viceversa. También reconocemos que la fuerza natural o principal que rige la vida es básicamente la fuerza electromagnética. Para algunos es un poco difícil entender esto, pero en realidad es un gobierno de la física en una supeditación de la química hacia él. La electrostática bien es conocida como aquel estudio que estudia las cargas eléctricas que tienen ciertos materiales, ciertos cuerpos, que los pueden someter a una experiencia de atracción o a una experiencia de empuje. Y es precisamente estas cargas electrostáticas que, alternándolas, pueden influir sobre el cuerpo humano, produciendo la vibroresonancia, donde un tejido es eventualmente atraído o empujado con respecto a un aplicador que se va desplazando en superficie a través de la piel. La electrostática no es nueva, realmente data de hace muchos años. Tales de Mileto es el que empieza con estos aspectos a describirlos. Después se establecen leyes de atracción y de empuje, al igual que algunas unificación de leyes que se convierten en ecuaciones de los fenómenos electromagnéticos de hoy en día. Los campos electrostáticos han sido estudiados desde varios siglos atrás. Incluso se han ido haciendo modificaciones de aparatos que podían generar campos electrostáticos e inferir incluso sobre la aplicación en seres humanos.
Se dice que la electrostática es el dulce reparador de la naturaleza cansada, de la naturaleza lesionada. Y por ende, hoy en día se ha convertido en una opción terapéutica que es muy dúctil, noble y de muy buena tolerancia a la hora de aplicarla sobre pacientes que tienen un grado de dolencia o sobre pacientes que tienen alguna afectación patológica. Básicamente consiste en generar atracciones y empujes sobre el tejido conectivo, sobre el tejido de sostén. Todos nosotros, los seres humanos, reaccionamos a campos electrostáticos e incluso, miren, el agua es capaz de reaccionar a campos electrostáticos desviando sus condiciones. Estas energías electrostáticas o estos modos o agentes o medios físicos electrostáticos hoy se utilizan con fines terapéuticos. Podemos decir que físicamente todo fluye, todo oscila y eventualmente todo irradia. Eso está claro. Somos seres bioelectromagnéticos que podemos capturar electrones y que básicamente en función de resonancias vibratorias explicamos el concepto de homeostasis o el concepto de equilibrios biológicos con respecto a salud y enfermedad. Sin los efectos de la resonancia, eventualmente la vida no sería posible. Nosotros necesitamos vibroresonancias de un entorno para convertirlas en energías aprovechables en forma de espectros de oscilación para regular muchas de nuestras funciones electromagnéticas que rigen el quehacer de un ámbar bioquímico que explica la vida. El Deep Oscillation no es ajeno a esto. Se convierte en un alimento o a manera de energía resonante y oscilante que el cuerpo humano puede ciertamente aprovechar. ¿Y esto por qué? Porque las células son resonadores activos y pueden tener condiciones muy particulares de capacitancia, impedancia, reactancia, inductancia, que frente a un fenómeno eléctrico o electromagnético pueden generar efectos y respuestas terapéuticas. A pesar de que existen tejidos con alta impedancia, sabemos que los campos magnéticos pueden atravesar la materia orgánica y tener influencias importantes en el interior incluso de algunas de sus organelas. Esta interacción de campos electrostáticos con la vida humana, con la biología, hace que el aspecto de aplicar energías resonantes, oscilantes por campos electrostáticos que tienen imaginado un campo electromagnético que induce una profundidad y que genera una vibroresonancia interna que va a explicar, por ejemplo, una micromecanotranducción o incluso una invaginación mitocondrial para producir triboluminiscencia energética, son parte de los efectos físicos y las explicaciones físicas que justifican y hoy nos dan una razón hacia entender los fenómenos terapéuticos que producimos a utilizar estas técnicas. Bien, existen dos fenómenos interesantes físicos que rigen al Deep Oscillation. Uno de ellos es el fenómeno eléctrico que provoca la separación de cargas y el otro se conoce como el fenómeno de Johnson-Radet, aquel que se genera, en donde se genera una fuerza de atracción, una fuerza de acoplamiento entre un semiconductor y eventualmente un tejido orgánico, en este caso un tejido conectivo. Y esto se da en una relación entre placas, por ejemplo, al utilizar un electrodo de titanio con un aplicador en ese cierre de circuito es donde se va a hacer esta vibroresonancia de oscilación en profundidad. El crecimiento y funcionamiento de las células está dirigido por oscilaciones electromagnéticas y generar un nutricio desde el punto de vista electrostático que pueda agregar una microcorriente en profundidad y que pueda además de eso generar un efecto cinético vibracional son aspectos que la medicina física y la rehabilitación, la terapia física hoy en día agradecen y multiplica su quehacer o su particular desempeño terapéutico. Preguntémonos también cómo actúan. Sabemos que hay una diferencia de actuación,
Mientras que una electroterapia convencional actúa sobre el sistema muscular o sobre el sistema nervioso, el Deep Oscillation, por el contrario, viene a trabajar sobre el tejido conectivo y sobre el tejido glandular. Estructuralmente, la meta de trabajo o el órgano diana de interacción no lo es como lo es en la electroterapia convencional. Es ciertamente un principio diferente desde el punto de vista de interacción terapéutica. Y esto tiene que también ver con algunas características propias de la forma de onda de estos campos electrostáticos, en donde se maneja un concepto de modulaciones de frecuencia aperiódicas de Adams, o donde también se maneja un campo magnético de inducción y de sinergia o un empuje eléctrico en profundidad. Esta oscilación electromagnética, cuando la estudiamos en osciloscopios, las vemos como espectros eléctricos muy parecidos a una copa de champán invertida. ¿Cuáles son los modos de actuación? Básicamente es hacer una estimulación sobre el citoesqueleto deformable, hacer una movilización de ese acoplamiento tensoactivo sobre ese tensegrity propio que tenemos a nivel orgánico y a nivel corporal. Y es aquí donde la vibroresonancia genera fenómenos cinéticos de micromecanotransducción, en donde estímulos mecánicos van a explicar respuestas incluso químicas en noxas que van a tender a generar una estabilización sobre la condición patológica que el paciente tiene. Llama la atención también que la inducción de campos de voltaje entre este voltaje de 100 a 500 voltios que un aparato de oscilación profunda provee, tienen una importancia en la capacitancia celular, sobre todo en los iones o en los canales iónicos dependientes del voltaje. Y modificar el potencial de voltaje propio de un entorno celular muchas veces es una posibilidad física que modifica la condición también patológica. Y eso se da por oscilaciones electromagnéticas de campos electrostáticos que se están aplicando a manera de oscilación profunda. La oscilación profunda será entonces la sumatoria de una fuerza de penetración más un fenómeno de resonancia o de vibroresonancia. Y se va a convertir básicamente en una forma de energía resonante y oscilante que el cuerpo humano, las células, el organismo lo va a poder aprovechar. Y más aún cuando hay una invaginación de un concepto de microcorriente que puede explicar también los cuantos energéticos que a nivel mitocondrial se puedan producir por invaginación de esta microcorriente y estimulación de la mitocondria para producir energía. Esto es lo que explica la triboluminiscencia mitocondrial que se da cuando se aplican campos electromagnéticos, sobre todo campos electrostáticos vibracionales con invaginación de corrientes de baja intensidad como lo es la microcorriente. Bien, ¿cuáles son los principales efectos fisiológicos? Se argumenta que hay efectos a nivel de piel, de epidermis, de tejido adiposo, a nivel de tejido subcutáneo, músculos, vasos linfáticos, vasos venosos, sistema bronquial y además de eso sistema, por supuesto, linfático. Todos estos han sido comprobados a manera de estudios cruzados en donde en tiempo real se ha podido ver la vibroresonancia a nivel de estos tejidos cuando se aplican estimulaciones con oscilación profunda. Pero llama poderosamente la atención la influencia que tiene la oscilación profunda en la modificación o la estimulación de del control de puerta, en el control del dolor, del efecto fibrinolítico y la modificación de geles azoles en seromas, en fibrosis, en tejidos indurados, en la reducción incluso de sustancias dolorogénicas por receptores como el TRPV1 o la modulación propia que se da por estimulación de las interleuquinas L8 o también el efecto interesante que se tiene a nivel de relajación muscular o vasomodulación
linfática, venosa, arterial, al igual que también el mecanismo cinético mecánico de empuje manual en los linfedemas o en los edemas acumulados a nivel tisular. Todo eso tiene relaciones con los efectos terapéuticos que produce: reducción del dolor, acción antiinflamatoria, absorción de edemas, acción cicatrizante, acciones antifibróticas, mejoramiento del trofismo, de la reducción del dolor subcutáneo, el efecto de desintoxicación con mismos propios de la modificación propia del pH, y el mejoramiento de la calidad del tejido que se está aplicando, que se está tratando. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación corporal en diferentes pacientes con diferentes condiciones patológicas, en donde o por técnica de aplicadores o por técnica de guantes de vinil, técnicas manuales o con incluso superposiciones de láminas de Tegaderm se pueden hacer y se hacen hoy en día en diferentes centros de rehabilitación en el mundo, incluyendo por ejemplo protocolos postoperatorios inmediatos o incluso atención en pacientes con secuelas o sobrevivientes de condiciones oncológicas. Hoy en día tenemos un impacto importante que hay que reconocer, que es el beneficio del Deep Oscillation en las aplicaciones de las enfermedades respiratorias. Se ha demostrado, por ejemplo, que aplicar Deep Oscillation tiene un fenómeno importante de respuesta antifibrótica en aspectos de fibrosis pulmonar residual, por ejemplo, a un COVID-19, aumento de la cantidad de oxígeno a nivel del área que puede ser aprovechada a nivel alveolar, puede producir un drenaje bronquial sin riesgo de colapso alveolar, que eso es muy importante, al igual que también puede contribuir en la normalización del tono muscular y en la relajación de musculatura accesoria que pueda estar equívocamente trabajando de alguna manera cinética a nivel respiratorio. Todo esto pasará por el discernimiento y el acople de la opinión de expertos para empezar desde muy temprano aplicando Deep Oscillation en condiciones de sobrevivencia a un COVID-19 o incluso en aplicaciones en cuidados intensivos, unidades de cuidados intensivos. Bien, existen algunas técnicas también que es importante mencionar. Hay una serie de técnicas o modos de aplicación. Una es por el uso de guantes de vinil, el otro es por el uso de aplicadores y el otro es por superposiciones de láminas de Tegaderm sobre heridas o sobre quemaduras. La forma de aplicarlo está relacionado con dos tipos de movimiento: un movimiento que se llama movimiento terapéutico y el otro que se llama movimiento conductor. Las fuerzas implicadas en cada uno de estos dos movimientos es diferente porque es diferente la intención. Pero lo más importante es entender que la dirección de los movimientos es como barrer en dirección de ganglios linfáticos o de cisternas linfáticas de absorción. No se trata de hacer tratamientos circulares en un solo sitio, sino que más bien movimientos evacuadores o movimientos de barrido hacia áreas donde sustancias dolorogénicas e inflamatorias pueden ser reabsorbidas y eliminadas. Existe una serie de consejos importantes con respecto a las técnicas de aplicación. Ya por último quisiera mencionar la importancia de la utilización de las intensidades y las frecuencias. Existe una tríada en la oscilación profunda. Es la combinación de campos magnéticos con campos eléctricos y con barridos frecuenciales. Y todo esto define también lo que es la oscilación profunda. Hoy en día tenemos tres bandas importantes con efectos diferentes de la oscilación profunda. Ya dijimos que va de 5 a 250 hercios, pero también debemos mencionar que de esos 5 a esos 250 hercios hay sustratos frecuenciales por tres bandas. Hay una banda que es de baja frecuencia pero alta, que está entre los 80 y los 200, 250 hercios,
con efectos muy particulares con respecto, por ejemplo, al dolor y a la calidad de turgencia o modificación de geles en azoles a nivel de los tejidos. Hay una segunda frecuencia que es la frecuencia media de la baja frecuencia entre 5 y 250 Hz, que tiene o produce sacudidas un poquito más intensas y un mejoramiento del movimiento de las fascias a nivel del tejido conectivo. Esta mecanotransducción que se produce a este nivel es un fenómeno o un efecto fisiológico que se aprovecha y se convierte en actividades o respuestas terapéuticas muy deseadas y muy beneficiosas. Y existe otro barrido frecuencial, otra banda de frecuencia que la llamamos baja de la baja frecuencia, que va aproximadamente de 5 a 25 Hz. Bien, tal vez no mencioné el rango de la mediana frecuencia. Esta se ubica entre los 25 y los 80 Hz. Bien, a continuación voy a presentarles algunos ejemplos de aplicación y un continuo de este webinar. Bien, quiero a manera de ilustración ofrecerles a ustedes algunos ejemplos a manera de vídeos que hemos ido compilando. Definitivamente estamos hablando de una física que utiliza campos electrostáticos y los utiliza desde el punto de vista terapéutico, donde el cuerpo humano reacciona interactivamente frente a estas fuerzas electrostáticas. Pero bueno, siempre es importante buscar la comprobación y la evidencia de lo que un agente físico hace. Y para ende, postulamos una pequeña investigación en donde queríamos verificar con nuestros ojos realmente cuál era el efecto interno que se producía o la oscilación interna que se producía al aplicar Deep Oscillation sobre tejidos. Usamos unos transductores lineales y los pusimos en un ángulo frente o confrontando la onda electrostática o la influencia electrostática sobre el tejido plástico, sobre el tejido conectivo, sobre el tejido de sostén, y observamos interesantemente cómo este generaba esto que llamamos micromecanotransducción, movimientos plásticos, movimientos a nivel del tejido conectivo, de fascias, incluso en movilización frente a la oscilación profunda y frente también al barrido frecuencial que eventualmente estamos utilizando. Es muy interesante cómo nuestros pacientes reaccionan e interactúan con este agente físico que posiblemente no genera la sensación en profundidad de esta micromecanotransducción o este movimiento cinético interno de tejidos plásticos, pero sí que a manera externa lo puede experimentar como una vibroresonancia sutil, muy bien tolerada, de muy buena aceptación e incluso de muy buena sensación de placer. Como ustedes bien saben y lo hemos dicho anteriormente, el Deep Oscillation en técnica se puede usar con aplicadores o con una técnica llamada técnica de guante, donde con guantes de vinil podemos hacer una modificación de la técnica y distribuir o entregar ese campo de vibroresonancia por electrostática manualmente. Queríamos verificar también esto que llamamos tensión en voltios, ya que se argumenta que el Deep Oscillation puede generar un voltaje entre los 100 y los 500 voltios. Claro, todo esto obedece a lo que es la ley de Ohm, pero queríamos hacer una verificación si realmente había una tensión en voltaje en los aplicadores y que pudiéramos medirla, cuantificarla, cualificarla o evidenciarla. Para ende utilizamos sensores de voltaje y los acercamos a los transductores, en este caso a un transductor mayor, a un transductor grande que viene con el equipo, incluso con el equipo pequeño, y pudimos observar, ver y verificar la tensión en voltios o el voltaje que se emana a través del aplicador y que por supuesto penetrará en condiciones de contacto con el cuerpo humano en profundidad.
Otra de las pruebas que deseamos hacer en aquel tiempo, en un momento dado, fue conocer la forma de onda, cómo un campo electrostático oscilante podía generar una corriente en microcorriente en un campo magnético. También nos interesó mucho conocer si las aplicaciones, tanto por aplicador o por técnica manual, generaban algún incremento térmico en el tejido. Y para sorpresa encontramos que más bien era disipador de áreas hipertérmicas. Ya sabemos que la vibroresonancia de la oscilación profunda es una vibroresonancia con polaridades alternantes. Esto es un gran argumento en el sentido de que no es energía ionizante aplicada al cuerpo, ya que no genera cargas iónicas en un concepto de polaridad única y por ende en algunas condiciones hasta en pacientes que cursan por cáncer se puede utilizar. También hemos mencionado que el órgano diana de la aplicación del Deep Oscillation es básicamente el tejido conectivo, ese tejido de sostén que está en todo nuestro organismo y que es a manera de un esqueleto plástico el que mantiene la función, el que mantiene el órgano, el que mantiene particularmente todas las estructuras en su posición y que debe tener características plásticas, elásticas y flexibles. Cuando esto se altera, se presentan patologías. Aquí podemos ver una técnica a doble aplicador, donde en vez de estar usando un titanio, usamos otro aplicador para cerrar dinámicamente el circuito. Estos son ejemplos de aplicaciones que hacemos con el Deep Oscillation, con técnicas manuales, con guante de vinil, en este caso, por ejemplo, para favorecer retornos venosos y cicatrización de úlceras varicosas. En este otro caso, hacemos aplicaciones a nivel costal sobre dorsalgias o problemas traumáticos directos a la parrilla costal. Aquí podemos ver algunos ejemplos de aplicación en el hombro, aplicaciones en cicatrices retráctiles a nivel de túnel carpal o particularmente en posiciones en decúbito supino, aplicaciones muy gentiles sobre estructuras que pudieran tener algún grado de dolor, inflamación o incluso retención linfática o linfedema. Estas técnicas, además de aplicarse o poder aplicarse con las manos, también pueden ser aplicadas con dobles aplicadores que van a hacer su papel en función de un orden específico, coherente con la condición fisiopatológica que el paciente tiene. Si es linfático, llevará un orden, si es venoso otro, si es arterial otro. Aquí estamos haciendo una aplicación a doble aplicador sobre una articulación temporomandibular, una articulación con dolor, inflamación. Aquí podemos ver a la terapeuta haciendo otra aplicación a doble guante sobre la espalda o en este caso sobre una cirugía reciente de reemplazo de cadera donde hay dolor, inflamación y se pretende favorecer la cicatrización y flexibilidad de los tejidos plásticos. Por otro lado, hemos visto que podemos hacer técnicas combinadas usando vendaje neuromuscular y no sacrificando el vendaje neuromuscular para poner sobre el mismo el Deep Oscillation. Las aplicaciones deben ser gentiles. La presión que se aplica sobre el paciente no debe superar los 250 gramos y debe tener una parsimonia de movimiento lento, donde tenemos una muy buena intención a nivel del uso de nuestras manos o el uso de nuestros aplicadores, una intención curativa, una intención sanadora, una intención empática con el dolor ajeno. No es una aplicación resonante desordenada, sino que es sensible con la dolencia que el paciente tiene. Por ende, consideramos que las técnicas manuales pueden ser potencializadas con la oscilación profunda. Tiene la gran ventaja de que la mano siente lo que está tocando, si hay grumos, si hay hundimiento, si hay hipertermia, si hay un proceso inflamatorio. Los toques deben ser toques sanadores.
La aplicación manual de la distribución del campo electrostático debe tener esa intención, un toque sanador, un toque gentil. Per se ya el paciente viene con dolor, viene con una área hiperalgésica, hiperestésica, que eventualmente necesita un orden y una gentileza en la aplicación. Aquí estamos viendo la aplicación sobre un hematoma, o aquí buscando la cicatrización de una úlcera varicosa. Aquí podemos comprobar cómo el manejo de barridos frecuenciales genera una serie de ondas, unas ondas que pueden estar más juntas o más separadas según la frecuencia escogida. Hemos mencionado que los efectos terapéuticos del Deep Oscillation están supeditados al barrido frecuencial que se haya escogido, al tiempo de aplicación, al porcentaje de intensidad, pero muy sobre todo al orden y la distribución hacia donde se hace esa aplicación. Aplicaciones circulares donde usted saca detritos y sustancias dolorogénicas, las saca y las vuelve a meter, las saca y las vuelve a meter, no nos han demostrado ser las más eficaces, sino más bien aquellas que tienen un orden de drenaje linfático en muchas de todas las patologías que atendemos. Anteriormente vieron cómo estábamos haciendo barridos frecuenciales con aplicador. Aquí vamos a hacerlo con la técnica de guante, usando un guante de vinil que tiene un grosor específico y que particularmente son unidades desechables que pueden ser un consumible incluso hasta más económico que estar reemplazando las almohadillas propias de los aplicadores del Deep Oscillation. Estas aplicaciones a nivel manual son sumamente poderosas, así lo siento, porque es una conexión directa o una conexión entre el terapeuta y la lesión o la dolencia del paciente, y la interpretación del desplazamiento debe tener un orden de intención terapéutica, hacia dónde va, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy moviendo, cuántas repeticiones eventualmente debo hacer para que este tejido empiece a cambiar su turgencia, qué debo hacer para que mi paciente empiece a experimentar alivio a la dolencia que ya por sí nos consume. Las técnicas son variadas y, como ustedes bien saben, existen varios modelos de aparatos de oscilación profunda. Hay unos modelos en donde podemos modificar los parámetros, modificar los ratios, modificar las frecuencias, las modulaciones de frecuencia, etc. Y con ello podemos también incorporar otros aspectos, digamos, de modalidades terapéuticas o de formas de aplicar el Deep Oscillation, como también, por ejemplo, involucrar la aplicación de láminas de Tegaderm sobre cicatrices, sobre quemal, y que puede particularmente sanar heridas o sanar procesos postquirúrgicos. Recientemente se siguen dando comprobaciones de la efectividad y los beneficios de hacer aplicaciones de Deep Oscillation, por ejemplo, en fibrosis pulmonares, como secuelas propias del COVID en estos tiempos, en aquellos pacientes que han logrado sobrevivir y que han empezado a tener tratamientos desde la unidad de cuidados intensivos con estas unidades. Definitivamente ver, observar, palpar internamente o buscar evidencia de qué es lo que el Deep Oscillation produce en profundidad es y seguirá siendo una prueba evidencial muy fuerte y contundente de demostrarnos o lograr demostrar qué es esto de oscilación profunda y cuáles son sus efectos cinéticos, mecánicos, microtransductores que producen liberación de detritos y movimiento de sustancias dolorogénicas, entre muchos otros efectos. Mencionaba anteriormente que hoy tenemos la ductileza, la posibilidad de combinar tanto nuestras unidades portátiles como nuestras unidades clínicas de, por ejemplo, un Deep Oscillation Evident que nos permite hacer barridos frecuenciales y utilizar terapias de Mulco, etc. Aquí les dejo algunos documentos o investigaciones científicas que pudieran ser de su interés, y
Terminaría básicamente también compartiendo con ustedes en este micro webinar que hemos tenido sobre oscilación profunda un poco de bibliografía que les recomiendo consultar. Por ejemplo, el libro de la doctora Solángel Hernández es un libro casi obligatorio de lectura, y estos otros que también podrán ser consultados. Deseo decir que la aplicación de el Deep Oscillation requiere sensibilidad terapéutica, sintonía con el dolor ajeno. El procedimiento va más allá de una técnica meramente técnica. Implica una lectura clínica y obedece a una buena intención de un toque sanador. Lo demás lo hace el campo electrostático, la alternancia de sus frecuencias y el barrido frecuencia. Yo les agradezco enormemente su atención.